Así que, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de la confesión de fe que iniciamos la vez anterior. Y como decíamos anteriormente, es necesario que recordemos siempre que una confesión de fe es una declaración clara, concisa y ordenada de lo que creemos que la Escritura enseña. No estamos diciendo que la confesión está por encima de la Escritura, eso no es lo que estamos diciendo, pero sí que la confesión la podemos usar legítimamente para poder entender mejor o de una forma sistemática u organizada lo que la Escritura nos enseña. También recordemos que la confesión de fe, el estudio de la confesión de fe nos ayuda a trazar la línea histórica de lo que creemos. Lo que creemos como iglesia no nació ayer, es decir, no estamos creyendo algo que fue inventado por alguien recientemente. No somos una secta que sigue algo que nació de la noche a la mañana, antier, por decirlo de alguna manera, sino que tenemos aquí entonces la lista de doctrinas y el estudio, el compendio de las doctrinas, entendemos, enseña la Biblia y también históricamente las iglesias reformadas han enseñado esto y en unos puntos específicos las iglesias bautistas reformadas. Noten que el orden lógico que estamos diciendo comienza en el capítulo número 1 por la Escritura. En este orden lógico, para poder entender los temas que enseña la Biblia, lo primero que tenemos que estudiar es lo que la Biblia misma afirma de ella. Es de la Biblia o de las Sagradas Escrituras de donde tomamos todo lo demás. Todas las demás doctrinas, todo lo que creemos, lo sacamos de acá porque entendemos que esta es la revelación, lo que el Señor nos ha dejado a nosotros. Así que, como todas las demás doctrinas nos han sido dejadas allí en la Biblia, es fundamental que tengamos una comprensión clara de lo que es la Biblia para nosotros. Justamente en la historia de la Iglesia, la doctrina de la Escritura ha sido una de las más atacadas a lo largo de todos estos años, atacada por herejías, afirmaciones, personas, grupos, etcétera, y aún en la actualidad es una doctrina bastante atacada, la doctrina de la Escritura. Todo lo que creemos y practicamos como iglesia depende de nuestra visión y de nuestra comprensión de lo que son las Escrituras para el creyente. Por lo cual es un punto adecuado, pertinente para el inicio de la confesión de fe, del estudio de la confesión de fe. Leemos en el párrafo número 1 de la confesión de fe, del capítulo 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia y, posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias,
habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Así que en esta tarde, hermanos y amigos, nos centraremos en este párrafo 1 y en los párrafos 2 y 3 del capítulo 1. Es decir, vamos a meditar en la necesidad y en la identidad de las Sagradas Escrituras. Hoy nos concentraremos en la necesidad y la identidad de las Sagradas Escrituras. Como primero, decimos, las Sagradas Escrituras son absolutamente necesarias para la iglesia. Este es nuestro primer punto. Las Sagradas Escrituras son absolutamente necesarias para la iglesia y vamos a ir mirando poco a poco este párrafo de la confesión de fe. Comienza con un enunciado general, si lo notan. Un enunciado que pudiera ser como el resumen de todo lo que quiere decir en este primer párrafo. Dice, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. ¿Qué nos muestra esto? Nos está mostrando en general que la Biblia es absolutamente necesaria para la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay otra regla que nos dé todo el conocimiento salvífico que necesitamos. Si preguntamos, ¿son necesarias las Escrituras para nosotros hoy? ¿La Biblia? Sí. ¿Por qué? Porque es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Es absolutamente necesario porque es ciertísima ella, porque no falla, es decir, es infalible. Segura, ciertísima, infalible, no falla. ¿En qué? En mostrarnos el conocimiento para la salvación. Noten que estamos hablando justamente de la salvación. Las Sagradas Escrituras son necesarias absolutamente para la iglesia, obviamente para la salvación. No estamos diciendo que la Escritura sea un texto de ciencia, de historia o de algún tipo de conocimiento secular o que sea necesario para adquirir ese conocimiento, sino que son necesarias porque únicamente en ellas se nos da el conocimiento salvífico que necesitamos. Ahí en el material de membresía hay una pregunta que siempre me hace meditar y es, ¿el jabón es necesario? Depende, ¿cierto? Porque si usted dice que el jabón es necesario para vivir, no. Usted puede vivir sin bañarse varios días, no sé cuántos, varios días. Pero ¿es necesario para la limpieza? Sí, absolutamente. Entonces, si alguien dice, no, la Biblia no es necesaria, seguramente es porque está pensando en un contexto que no tiene que ver con la salvación. Porque la Biblia es absolutamente necesaria para la salvación. Si alguien dice, no, no lo es, pues seguramente pensará de pronto en una clasificación de animales como un texto de biología o de algún tipo de conocimiento científico. Para adquirir ese conocimiento tal vez no lo sea, o tal vez se necesiten otros materiales adicionales. Pero lo que decimos acá es que las Sagradas Escrituras son necesarias para la iglesia porque únicamente en ellas tenemos el conocimiento salvífico que necesitamos. Recuerden que en su cartilla, por cada párrafo y cada línea que está diciendo, hay unos numeritos que los lleva a unos pasajes. La idea es que usted en casa juiciosamente pueda buscar estos pasajes y meditar en ellos. Les traigo unos, no podemos todos exponerlos acá, pero traigo algunos de ellos. Segunda de Timoteo 3:15 dice de la siguiente manera:
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué característica tienen las sagradas escrituras según esto? Nos pueden hacer sabios para la salvación. ¿Es esta una característica que tenga algún otro material, libro, charla, conferencia o algo similar? No. Realmente las sagradas escrituras son necesarias para hacernos sabios para la salvación que es en la fe de Cristo Jesús. Así que vemos allí en medio de la escritura que ella misma dice esto de sí misma. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, remitámonos a la ley y al testimonio de Dios, a las escrituras. Y si no dijésemos o no habláremos conforme a esto, no nos ha amanecido. Estamos en tinieblas y en términos de salvación estamos alejados de la salvación. Vamos ahora a continuar con lo que dice el párrafo de la confesión de fe, que habla de: aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante no son suficientes para dar el conocimiento de Dios, de su voluntad que es necesario para la salvación. Allí, como A, dentro de este primer punto, tendremos: la revelación general no es suficiente para revelar la salvación. Recuerden, estamos dentro del primer punto, que es: las sagradas escrituras son absolutamente necesarias. A, la revelación general no es suficiente. Al mencionar que la revelación general no es suficiente, al referirnos a la revelación general, estamos hablando de las obras de creación, a todo lo formado por Dios en la creación. ¿Qué es la revelación general? Lo que hizo el Señor en su creación, que nos muestra acerca de Él. El universo, la naturaleza, los mares, los animales, incluso el ser humano. Todo lo que Él creó, todas las obras de creación, logran revelarnos, pero de forma general, que existe un Dios, que es glorioso y que es poderoso. Nos muestran también cómo este Dios poderoso es además bondadoso con sus criaturas. Las sustenta y las cuida con sabiduría. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que cualquier persona en Colombia, en el mundo, en cualquier lugar, ve la creación y debiera ser capaz de ver a Dios de forma general. Debiera ser capaz de concluir que hay un Dios que es glorioso, que es poderoso y que es bondadoso. Pero esto no pasa. ¿Por qué? Por la incredulidad, la dureza del corazón, la idolatría, etc. Pero lo cierto es que Dios se reveló. Que las personas no lo quieran ver no quiere decir que Él no se haya revelado. Él se reveló. Si alguien ve las constelaciones y se dice: wow, el universo cómo es de perfecto, y quita a Dios de ahí, está negando a Dios, está negando la revelación. Pero revelar es hacerse ver, ¿sí? Se quitó un velo y se deja ver. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué vemos en los cielos? Que hay un Dios que es glorioso. Romanos 1:20 y versículos siguientes. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Claramente, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hicieron, dice Pablo, claramente visibles. Si las personas las niegan, es otra cosa, pero son claramente visibles. De tal manera que no tienen excusa. Si una persona niega a Dios, igual no tiene excusa. Dios se mostró claramente ante ellos. Y dice que no tienen excusa porque aunque Dios se les mostró, no le glorificaron como a Dios. ¿Sí? Prefirieron glorificar a los mares como Dios, o a las estrellas como Dios, o a cualquier criatura como Dios, pero no a Dios como Dios. Hechos 14:17 dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Quién es el que nos da la lluvia? Dios. Debemos reconocerlo y uniendo los pasajes, claramente al ver la bendición de la lluvia, al ver tiempos fructíferos, debemos entender que hay un Dios que es poderoso, que es glorioso y debemos adorarle. Pero a pesar de que Dios nos reveló esto, por eso hablamos de una revelación general, a pesar de ser la razón por la que los hombres no tienen excusa cuando se rehúsan a creer en esto, las obras de creación, todo lo creado, todo el universo, la naturaleza, las aves, todas las bellezas que usted puede encontrar en la creación, no nos revelan al Salvador. O sea, por eso decimos que es una revelación general, no es específica, ¿sí? General, conocemos en la creación que hay un Dios, que es poderoso, que es glorioso. Podemos ver su bondad, pero no hay algo específicamente en la creación que nos diga que hay un Salvador, que nos hable del Evangelio, que nos diga cómo reconciliarnos con Dios, ni nos dé detalles de la salvación. Conclusión, la revelación general en la naturaleza es insuficiente para darnos el conocimiento de Dios y de su voluntad que necesitamos para acceder a la salvación. Por eso entonces la confesión de fe dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación revelan a Dios, etc., y dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Y si preguntamos ahí, ¿qué entonces es suficiente para poder tener el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación? Las Sagradas Escrituras. Esto sí es suficiente para ese propósito. Si usted le pone otro propósito, acuérdese del jabón. El jabón no es necesario para vivir, pero sí es necesario para la limpieza. Si alguien le dice, es que la Biblia no es necesario para vivir, bueno, pues para vivir en el mundo alejado de Dios, no. Para vivir conforme a la voluntad de Dios, sí. Para ser salvo, sí. Absolutamente necesarias. Continúa la confesión. Por lo tanto, como consecuencia de esto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo, es decir, mostrarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Las obras de creación no nos revelan a Cristo y su obra en la cruz. Esto se revela de una manera más especial en lo que llamamos la revelación especial. De distintas épocas y en diversas maneras, el Señor ha hablado directamente a su pueblo. Lo ha hecho de varias maneras y eso lo leemos en la Biblia, ¿cierto? Cuando lo leemos, ¿qué vemos? Que entonces Él habló de forma audible, las personas lo oían, se comunicaba con Abraham, se comunicaba con Moisés.
Él se reveló con apariciones, con visiones. Él se reveló mediante profecía y todo esto con el propósito ¿de qué? De mostrar detalles para la salvación. Hasta el punto cumbre de hablarnos por Cristo. Es decir, Cristo es la máxima revelación. Si Dios nos reveló su voluntad por medio de ángeles, de una voz audible, de visiones, de profetas, todo eso es una revelación específica porque apunta a la salvación, pero Cristo es la máxima revelación especial porque Él mismo es profeta, Él mismo es nuestro Salvador. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, termina el versículo 2. ¿Qué es la revelación especial? Es la forma en que Dios habló a su pueblo específicamente para dar detalles de la salvación. En otros tiempos, por profetas y varios otros métodos, en estos postreros últimos días nos ha hablado por el Hijo. B. Dijimos que primer enunciado, las Sagradas Escrituras son necesarias. B. La revelación especial ha sido registrada para nosotros en las Escrituras. Si alguien dice, pero ¿cómo hago para saber exactamente lo que Dios le dijo por allá a Abraham, a Moisés, a los padres, lo que dijeron los profetas? El Señor quiso ponerla en un registro escrito. Por eso allí la confesión de fe dice, y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Le agradó, es decir, quiso. Según su benevolencia, su perfecta voluntad, Dios quiso dejar un registro escrito de lo que Él reveló. No decimos que absolutamente todos los detalles que Él reveló de forma especial están acá. Decimos que lo que necesitamos está acá. ¿Es esto absolutamente necesario y suficiente para la salvación? Sí. ¿Lo que Dios reveló y que yo necesito para la salvación está aquí? Sí. ¿Absolutamente todo lo que reveló está aquí? No. Juan dice, ¿cierto? Que si escribiéramos todas las muchas cosas que hizo el Señor, no bastarían libros. Todos los libros del mundo para registrarlas. Pero lo que necesitamos, lo que usted y yo necesitamos, lo que la iglesia necesita para la salvación y obviamente la santificación está acá. El Señor dejó un registro escrito de la revelación redentora con varios propósitos para poder preservarla y propagarla de una mejor manera, para que no dependa de una tradición oral, para que no se vuelva teléfono roto, que el uno le dijo al otro que Dios dijo y el otro dijo que este dijo y al final ninguna de las versiones coinciden. No, el Señor quiso dejarla por escrito para preservar y propagar mejor la verdad. O sea que por eso está escrita. La salvación de los hombres, dice un teólogo, depende de que tengan posesión de un registro confiable de la revelación redentora. De tal manera que entendemos que Dios le agradó, fue su voluntad, lo quiso hacer. Y como es todopoderoso, además garantizó que lo que Él dijo y necesitamos para la salvación está aquí. Pensar que
algo de lo que necesitamos para ser salvo esté por fuera de la Biblia, es pensar que Dios no se le ocurrió que eso lo necesitaríamos o que permitió, se le salió de control el asunto y entonces pues algo no quedó registrado. No, todo lo que necesitamos está registrado porque recuerden que las Sagradas Escrituras son la única regla suficiente, segura e infalible. Única. No hay nada más. No hay otra. Segura, ciertísima. Podemos confiar en que el Señor dejó registrado lo que necesitamos. Algunos pasajes que nos hablan de que el Señor quiso que se registrara esto. Éxodo 34:27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Primero le habló a él, a Moisés, luego escríbalas. Jeremías 32. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Ya se las había hablado, ya se las había revelado, y luego le dijo: escríbelas. ¿Sí? ¿Para qué? Ya lo dijimos, para propagar mejor la verdad, para preservarlas. Si la revelación de la salvación no hubiera sido escrita, hubiera sido más fácilmente corrompida y torcida por los hombres bajo la influencia del diablo. Así pues, fue para preservar la verdad de la corrupción de la carne, es decir, de la debilidad y del pecado humano, y de la malicia de Satanás y del mundo, es decir, de la maldad en general de la humanidad, que Dios nos dio las Escrituras. Por eso también decimos, son necesarias. O sea, la tradición oral, o decir que este me dijo, que aquel dijo, que el otro dijo, que Dios dijo, no es confiable. Debemos ir a la Escritura. Para eso fue registrada. C. Dios no ha vuelto a hablar directamente a la iglesia a través de personas. Dios no ha vuelto a hablar directamente a la iglesia a través de personas. Termina este primer párrafo diciendo, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. ¿Cómo revelaba antes su voluntad a su pueblo? Por profecía. Pero acá nos dice que ya ha cesado, ya cesó. Las personas no oyen la voz de Dios. De esa manera, directamente, oímos la voz de Dios por las Escrituras. Creemos que la necesidad de las Escrituras es resaltada por el hecho de que Dios cesó, paró, terminó de revelar a los hombres directamente su voluntad. Directamente decimos que Él me hable a mí. Ya no sucede, esto cesó. Implica que todos los medios usados para este fin cesaron. ¿Recuerdan del Antiguo Testamento el Urim y el Tumim? Que no tenemos total certeza de cómo eran, pero era una forma para revelar su voluntad. Cesó. El Señor ya no habla así. Personas que piensan que si tiran los dados o lanzan una moneda, entonces el Señor los está guiando a tomar decisiones. No, el Señor ya no habla así. Nos va a hablar claramente por la Escritura. Es decir, la revelación por sueños cesó, terminó. La revelación por voz audible cesó, terminó. La profecía ha cesado ya. Todo lo que necesitamos para saber la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra salvación, para nuestra vida en piedad, está registrado en la Escritura. ¿Qué se nos dio ahora? La predicación. Pero, ¿de dónde debe provenir o hacerse la predicación? De la Escritura. ¿Son absolutamente necesarias las Escrituras para nosotros? Lo son. Esto implica también que la labor de los apóstoles, que era poner el fundamento
para la iglesia en términos de revelación y de doctrina ya ha cesado. O sea, estoy diciendo que si las formas anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo cesaron, por lo tanto, cesaron los profetas y cesaron los apóstoles. Ya no hay apóstoles en el sentido bíblico y específico de su labor. Recordamos Efesios 2:20, que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Recordamos también que en algún momento hablamos de los símiles de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Un edificio, un templo, ¿cierto? Con piedras vivas. ¿Cuál es el fundamento de esta iglesia? Cristo, la piedra angular. El primer fundamento, las bases, absolutamente. Después de ese fundamento, ¿qué está? La enseñanza, la doctrina dada por apóstoles y profetas. Y luego de eso, ¿pondremos otro fundamento? ¿Puede venir otro profeta a darnos otra palabra, otro apóstol a darnos algo aparte de lo que tenemos acá? Bueno, de que pueden. ¿Es necesario? Pónganse a pensar lo siguiente. Si lo que un profeta o apóstol viene y me dice, está aquí, pues no está haciendo nada nuevo. O sea, eso lo puede hacer un predicador, un maestro, un pastor. Eso incluso uno lo puede entender mediante un estudio juicioso de las Escrituras, entendiendo pues que el tema general de la Escritura está claro, así hayan algunas partes un poco más complejas de entender. Entonces, pónganse a pensar, ¿el Señor levantaría una labor de alguien específico con un título específico para decirme lo que ya está acá? No. Ya no hay apóstoles y profetas. Y si me van a decir algo que no esté acá y sea necesario para la salvación, estamos diciendo que esta no es la única fuente de referencia o la única revelación que necesitamos, lo cual es absolutamente incorrecto, porque el Señor ya cerró. Volvemos al pasaje, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. O sea que, en otras palabras, esta labor no tiene sentido en términos de nuestra necesidad. Lo que necesitamos ya está acá. Bueno, eso entonces respecto al primer punto y al primer párrafo de la necesidad de las Escrituras. Hay muchas cosas allá. Ustedes lo saben, sin embargo, recuerden que el enunciado de la confesión es una declaración clara, que contiene cosas específicas para sostener la verdad. ¿Por qué? Porque otros dirán que estas palabras de la Biblia no son necesarias, o que no es lo único, que necesitamos la Biblia más otra cosa. Acá que tenemos, en conclusión, las Sagradas Escrituras son absolutamente necesarias, porque viendo los arbolitos no vamos a encontrar a Cristo, ¿sí? Empezando por ahí. Porque además no voy a poder oír ahorita la voz de Dios, porque fue registrado acá. Conclusión, las Escrituras son necesarias para nosotros. Segundo, la identidad de las Escrituras. La identidad de las Escrituras. Bajo este enunciado, quiero que veamos los párrafos 2 y 3. Párrafo 2. Bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita, están incluidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento que son, y los nombra todos, ¿cierto? 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento. Todos ellos
fueron dados por inspiración de Dios para ser regla de fe y de vida. ¿Son necesarias las escrituras para saber qué creer? Sí. ¿Son necesarias las escrituras para saber cómo vivir? Sí, porque todo esto está contenido dentro de lo que decimos la salvación. Párrafo 3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, no siendo de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de la escritura y por lo tanto no tienen autoridad para la iglesia de Dios, ni deben aceptarse ni usarse excepto de la misma manera que otros escritos humanos. Hablando de la identidad, ¿cuáles son las Sagradas Escrituras? Ya sabemos que son necesarias. ¿Cuáles son? Pues las que nos está diciendo acá, es decir, los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Veamos entonces por partes. De forma general, vemos que la Biblia nos enseña que Dios se reveló únicamente a los israelitas. Cuando comenzó la revelación, Romanos 3, 1, 2, dice Pablo: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esto es, que ningún otro pueblo del mundo recibió parte alguna de esta revelación especial de Dios, sino ellos. A ellos les fue confiada la palabra de Dios. Esto convirtió al Antiguo Testamento judío en la época de Cristo en el único libro del mundo que puede considerarse la palabra de Dios. Hablamos hasta esa época. Dios les había revelado estas palabras a los judíos y ellos hicieron un muy buen trabajo en preservarlas, en escribirlas, en copiarlas, y entonces para esa época el único libro que se pudiera considerar la palabra de Dios era ese Antiguo Testamento judío, nuestro Antiguo Testamento. Luego, en cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, Cristo vino como la revelación definitiva de Dios, que ya leímos en Hebreos 1, 1 y 2. Sin embargo, Cristo no puso por escrito ninguna de sus palabras por sí mismo, sino que eligió a sus apóstoles para que recordaran y escribieran sus palabras. Tenemos allí entonces el proceso de la revelación. En lo que respecta al canon del Antiguo Testamento, es decir, a la regla, ¿sí?, a los libros que consideramos que sí son palabra de Dios y dados por Dios, ¿sí?, estos libros son los que se encuentran en el Antiguo Testamento de la Biblia protestante. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ustedes saben que en otras Biblias hay libros adicionales. Pero estos libros adicionales no son los que reconocían los judíos en la época de Cristo. Dios dio su revelación a los judíos, ellos hicieron una buena labor en escribirla, bueno, los que lo escribieron, en preservarla, en guardarla, de tal manera que por lo general no hay dificultades ni problemas entre las copias de los Antiguos Testamentos. El Antiguo Testamento para los judíos, podemos decir que fue lo que el Señor reveló, y dentro de este Antiguo Testamento para los judíos, o lo que ellos llaman la Escritura, para ellos no tenemos libros adicionales, no tenemos los libros apócrifos. Cristo, por ejemplo, nunca tuvo discusiones con los fariseos, con los escribas, acerca de que habían añadido cosas a la palabra de Dios. Claro, ellos confiaban en su libro adicional de los ancianos y en su tradición, pero miren que no lo añadieron, no lo consideraban como parte de la Escritura. Cristo se refería a este conjunto de libros como las Escrituras.
en Lucas 24:44. Él dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es esto? Esto es lo que llamaban ellos las escrituras. Se dividían diferente a como nosotros los dividimos, pero la ley de Moisés, los profetas y los salmos corresponde exactamente a los mismos libros que nosotros tenemos acá. Los libros apócrifos se escribieron mayormente en el periodo de 400 años comprendidos entre Malaquías y la llegada de Juan el Bautista. Hay muchos libros apócrifos, de hecho, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. A los que se refiere la confesión de fe son a los apócrifos del Antiguo Testamento, que incluso han sido reconocidos por la Iglesia Católica como parte de la Escritura y por eso están ahí. Así que por eso decimos que se escribieron mayormente en los 400 años entre el final de Malaquías y el inicio, la llegada de Juan el Bautista. En 1546, en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica Romana aceptó 7 de estos libros adicionales como escritura. Dijeron, estos hacen parte de la Biblia. Pero nosotros no creemos que sean palabra de Dios. Por eso, en su época fue necesario decir, estos únicamente son los que creemos que son la palabra revelada de Dios. Algunas evidencias de que estos libros no son inspirados por Dios, que no fueron dados por Él como regla de fe y como regla de vida para el creyente, sino que deben tomarse como cualquier otro escrito humano, son: Cristo y los judíos estaban de acuerdo en que las escrituras del Antiguo Testamento que ellos utilizaban no contenían estos libros. Ellos hablaban de las escrituras y no estaban hablando de Macabeos, de Judí, de todos estos libros, no. Los libros apócrifos, ellos mismos, en lo que narran, no reclaman para sí mismo el mismo tipo de autoridad de los libros canónicos. No dicen, esta es palabra de Dios, o Jehová dijo, esto. Además, existen errores y contradicciones evidentes con el resto de la Biblia en estos libros, porque la Biblia, como tiene un solo autor que es Dios, ¿sí? Un solo autor divino que es Dios, entonces no se contradice. Pero estos libros sí contradicen el resto de la Escritura, por lo tanto, entendemos que no fueron dados por Dios. Por ejemplo, el libro de sabiduría enseña que la creación se produjo a partir de materia preexistente. Por ejemplo, Eclesiástico y Tobías afirman que dar limosna expía el pecado, lo cual nosotros sabemos que no es así, porque la salvación es por gracia y no por obras. Macabeos dice que Dios escucha las oraciones por los muertos. Si se les hace conocido, esto es parte de las creencias de la Iglesia Católica Romana. Nosotros no creemos esto y entendemos que esto está en contra de lo que enseña la Escritura. Adicionalmente, el Nuevo Testamento nunca cita los libros apócrifos. Así que, como enseñanza, que algún apóstol o el Señor Jesús dice, como el Espíritu dijo, y cite un apócrifo, eso no sucede. No sucede. El canon del Nuevo Testamento se basa en gran medida en la autoría y en la autoridad apostólicas. Esto abarca todos los libros a excepción de Marcos, Lucas, Hechos, Hebreos, Santiago y Judas, cuyos autores no son apóstoles directamente, pero que en la tradición de la iglesia creemos que no simplemente ellos escribieron porque sí, sino que fueron inspirados porque hay evidencias dentro de estos libros y además se cree que estos personajes, Marcos, Lucas, Santiago y Judas,
eran ayudantes apostólicos o de alguna manera estaban relacionados de forma cercana con los apóstoles, quienes respaldaron y o supervisaron sus escritos. De tal manera que, por ejemplo, ¿cómo sabe Marcos todo lo que escribió en su evangelio si él no estuvo ahí con el Señor? Se cree que estuvo muy cercano a él Pedro, que fue el que pues, le dio como esta información. De tal manera también, por ejemplo, Lucas, él dice al inicio de Lucas que él hizo una investigación. ¿De dónde sacó esa información? ¿Fue a una biblioteca y le preguntó a Google algo así? No, se acercó a los apóstoles, se acercó a las personas que eran testigos de primera mano. Así que por eso fue que leímos en Efesios 2:20 que los apóstoles y profetas pusieron el fundamento. El fundamento está en la Escritura. Así que para resumir y terminar, hablamos de la necesidad e identidad de las Sagradas Escrituras. La necesidad son necesarias. Todo lo que necesitemos para la salvación y para vivir en piedad está acá. La identidad, ¿cómo la reconozco? Las reconozco porque ellas mismas declaran tener autoridad y ser palabra de Dios, porque han sido también reconocidas a lo largo de la historia como palabra de Dios, y los libros adicionales, que son los apócrifos, desde tiempo antes, la iglesia determinó que no son palabra de Dios porque contradicen el resto de los libros. Así que, hermanos, con esto entonces sería el estudio o el pequeño análisis acerca de los párrafos 1, 2 y 3 de este capítulo 1. Así que, como tarea, vamos a ir a responder las preguntas del 1 al 8 de este capítulo. Creo que hay 20 preguntas, entonces pues he dividido las enseñanzas de tal manera que sea manejable la cantidad de preguntas por analizar. Entonces, tarea, preguntas 1 al 8. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por concedernos la confesión, por permitirnos tener este compendio conciso, Señor, de lo que tú nos enseñas en tu palabra. Permítenos entender y tener en esta tarde en nuestras mentes que tu palabra es absolutamente necesaria, y la que tenemos en la actualidad, Señor, los libros que tenemos en la actualidad son justamente los que tú has querido darnos, Señor, para nuestro beneficio. Bendice nuestras mentes, guíanos para poder entender estos temas y también para poderlos aplicar, Señor. Rogamos esto por Cristo Jesús. Amén. Amén.